Reparadores y reparadoras en casa, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Cheo Valareso y esto es Reparando en Casa. Bueno amigos, en esta oportunidad vamos a cambiar el cordón de nuestra cortina de la sala. Yo lo voy a cambiar específicamente, primero para que sirva de tutorial para que ustedes lo puedan hacer muy explicado paso a paso, y segundo porque bueno, mi cortina ya necesitaba un cambio de cordones, y también aparte porque mi cortina abría de la mitad hacia la derecha, abría todo, y de la mitad a la izquierda solamente abría el 50%. Yo lo hice de esa forma porque mi puerta no abría toda la puerta. Una puerta estaba bloqueada de mi mampara hacia mi balcón de mi segundo piso, porque yo vivo en un segundo piso, y solamente abría la puerta de la derecha. Entonces lo hice de esa forma ya hace algunos años, y bueno, me pidió mi esposa que la cambie, y eso fue lo que hice, y aproveché para hacer un video para ustedes, un tutorial de cómo cambiar el cordón de la cortina. Así que sin más ni más, vamos con el video, adelante. No se olviden, si todavía no se han suscrito, suscríbanse por acá, suscríbanse, denle like y compartan para que este canal siga creciendo y pueda yo brindarles mejores y más videos tutoriales. Chao, chao, reparadores. Bye, bye. Tenemos las partes que vamos a usar, las que hemos sacado de la cortina. Estos son los dos correderas en la que esto funciona así. Ustedes tendrían que verlo de esta forma. Cuando se unen así, hasta ahí llega. Entonces esta es la que va más hacia afuera para la hora que jalan y las cortinas se cruzan para que no quede abierta. Un lado, ya este es el otro. Este es el otro, uno de cada lado, esto va así, a ambos extremos. En este caso lo vamos a hacer de este lado. Lo que vamos a hacer es contar los 9 metros. Un metro acá, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 metros. Yo en realidad he comprado 14 metros. Es mejor que te sobre y no que te falte. Ya contamos los 9 metros, lo tenemos acá. Y hemos comprado estos plastiquitos. Y a ver si me los ponen en los comentarios si estos plastiquitos se llaman cilindros, correderas o ubillas. Me lo ponen en los comentarios ahí y me comentan si es que alguna vez han puesto y estos ganchitos se llaman ubillas. ¿Cuál de las dos se llaman ubillas y cuál es el nombre verdadero de estos de acá? Me lo ponen en los comentarios. Cada bolsita de estas cuesta un sol. Vienen 12 de acá, 12 de acá. Y de estos, de los fierritos, estos de acá, ubillas le llaman, cuesta también un sol y también vienen 12. ¿Todo bien? Y este se pone para el otro lado. Bueno, ahora vamos a quemar las puntas para que no haya problemas. Y ahora toca empezar este de acá, por acá izquierdo. Algo, ahí está. Si no tiene una pinza, bueno, yo estoy aprovechando que tengo estas tijeritas. Con estas tijeritas voy a pasarlo
pasarlo. Paso todo esto. Y acá tengo que pasar hasta acá en el carril y tenemos que jalarlo. Bueno, entonces tratamos de sacar. Bueno, mucho esfuerzo lo conseguí. Y este de acá, pasan por este de acá. Este es el carril principal y lo continúan pasando. Este de ahí se va a amarrar. ¿En dónde se va a amarrar? Aquí, ahí lo vamos a amarrar. Pero por lo pronto todavía vamos a seguir pasándolo. Luego seguimos pasándolo por el bajo del otro carril también. Entonces pasamos sin tocar el segundo carrito, no lo tocamos para nada y tiene que seguir su curso. Claro, como yo lo estoy haciendo con estas tijeras, tengo que agarrarlo despacio nada más, no vaya a ser que se rompa, se malogre. Acá está, acá lo tiene. Ya está. ¿Qué pasa? Que mi cortina es bastante grande, es bien grande. Entonces tiene que jalamos y terminamos sacando esto por acá, listo, y volvemos a ingresar por aquí, lo volvemos a ingresar, jalamos y lo volvemos a pasar hasta acá, jalamos, lo pasamos debajo de todas las subillas, ahí está, salió por acá. Con la ayuda de esta tijerita, que no tengo yo una pinza especializada, jalamos. Ya está, jalamos hasta acá. Ya ahora llegamos hasta acá. En este segundo que no tocamos, en este tenemos que volver a jalarlo. Y si al final le lo fastidiamos un poco el cordón, ahí lo recortamos y lo volvemos a quemar. No se preocupen por eso, porque todo tiene solución en esta vida. Y una vez que lo sacamos, le tenemos que hacer un nudo. Entonces le ponemos el primer nudo. Entonces ahora el otro extremo, el otro cabito, ingresa por acá. Ahí está, ingresa. Muy bien. Ahora jalan. Muy bien. Una vez que jalan, esto tiene que pasar para este lado. Entonces siguen jalando, jalan. Y tiene que pasar por debajo de este de acá. Por debajo de este de acá. Acá está. Ya está. Y ahora tiene que ingresar aquí. Cuando ingrese aquí se le hace el otro nudo. Tenemos las pinzas para depilación de cejas. Una vez que ya lo tenemos, hacemos un nudo aquí. Ya. Esto tendría que estar a la mitad. Este riel está marcado en la mitad aquí. Ahí es la mitad exacta. Tenemos que seguir corriéndolo hasta que marque ahí. Entonces tenemos que aquí lo vamos a engrapar de tal forma. Ahí. Engrapamos de esta forma. Ahí. Y cerramos. Y esto ya quedó. Ahí está, larguito. Bueno, esa es la idea. Seguimos jalando para que ustedes vean que sí está funcionando.
Ahora sí, córrelo. Hemos comprado pabilo, hemos comprado también los rodillos, o no sé cómo le llaman. Ya voy, espérate. Espérate. Gabriel, estoy grabando, hijo. F, dice. ¿Qué diablo significará F?